Ahí ya se ve, creo que ya, ¿no? Sí. Qué ñoña eres ahí. ¿Ya listos entonces o esperamos o... No, ya, me iba a burlar de Abby, pero después. Adelante, por favor. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Nosotros somos el penúltimo equipo y nos toca hablar sobre el sistema político de Vietnam, o Vietnam, como se dice en vietnamita, creo. Eh, nosotros dividimos esta presentación en 5 partes, solo que aquí se puso el 4, en 5 partes, y vamos a empezar a hablar con antecedentes. Después un vistazo rápido del sistema político en general, pues posteriormente el sistema de partidos y después sistema electoral, porque pues a pesar de que de algunas contrariedades pues tienen un sistema electoral. Y pues ya hasta el final cultura política, lo que son pues movimientos sociales y todo eso. Así que, ay, Como, como primera diapositiva tenemos que los antecedentes pues han significado mucho, ¿no?, en la historia de Vietnam, tanto en su cultura política como en su sociedad en sí, porque pues recordemos que Vietnam ha sido como pues prácticamente un campo de guerra durante muchos años, desde el siglo, me parece, el 3 hasta mediados del siglo XV, donde todavía era época de feudal y las dinastías pues estaban a tope. A partir de eso, en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Francia ocupaba parte de esta Vietnam, que todavía pues atravesaba, ¿no?, un proceso de transición en el que pasaban de una dinastía y que según independencias, entre comillas, llegaban los franceses y pues se adueñaban de eso, los colonizaban, y pues los vietnamitas no sabían así como de qué estaba pasando, ¿no?, hacia qué rumbo iban. Entonces, pues, tras la Segunda Guerra Mundial, pues llega Japón, invade Vietnam, le quita el poderío a Francia. Japón se hace como que dueño de las tierras vietnamitas, empieza a explotar los recursos, hasta que en un determinado tiempo, ya al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, con apoyo de la URSS, eh, eh, ah, con apoyo de la URSS, derrocan el regimiento japonés, y el 2 de... con ayuda, para esto vamos, con ayuda aquí lo tengo anotado, Ho Chi Minh, y Leo Dan Van Nien, es que son nombres vietnamitas, no sé cómo se pronuncia, pues forman como un frente independentista, ¿no?, que lo llaman la Liga de Independencia. Esta Liga de Independencia va a tener mucha influencia a partir de este momento, porque se podría decir que ellos son los padres fundadores de lo que va a ser la política en sí en Vietnam. Con la ayuda de la Liga de la Independencia, la URSS y Estados Unidos logran derrocar a los chinos, digo a los chinos, a los japoneses. Entonces, pues pasa, porque antes era Indochina, e Indochina pasa a ser pues la República de Vietnam. Pero pues después de eso se fracciona o se parte Vietnam, este, formando así Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Es cuando llega la famosa guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam, donde interviene Estados Unidos, apoyando a Vietnam del Sur. Y después, por el otro lado, tenemos a Vietnam del Norte, apoyado por la URSS. Después de eso, ambos sabemos en qué acabó, ¿no? Esa, más bien todos, no ambos, como si solo estuviéramos dos. Ah, esta cosa se trabó, creo. Aquí. Tras la reunificación de las dos Vietnam, que tenemos a este hombre, cultura política en Vietnam. Él es parte de la Liga Independentista en Vietnam,
Y gracias a este hombre que por un tiempo estuvo en Francia y visitando varios países, se, se impregnó de ideas socialistas. Entonces, estas ideas socialistas, él las modificó a modo de que se juntaron las dos como corrientes socialistas de Europa Oriental y de pues, el Oriente, lo que venía siendo China, y logró pues, consolidar el Đảng Cộng sản Việt Nam, o el Partido Comunista de Vietnam, antes conocido como el Partido de los Trabajadores. Este partido nace en 1976 y hasta la fecha pues sigue vigente. El Partido Comunista de Vietnam pues, es el máximo motor político en este país, gracias a su inmenso poder que tienen, ya sea en las dos Vietnam, que posteriormente pasó a ser una Vietnam, pues el Partido Comunista es como pues, lo que mueve a la política en Vietnam. Y tenemos que también eso tiene una tendencia marxista-leninista. Es un poco de lo que se impregnó Ho Chi Minh pues, en sus viajes hacia Francia y en sus estadías en países donde apenas empezaban los tintes socialistas. Él los adaptó a la Vietnam para que, pues, de cierto modo, fuera como un sistema político consolidado, porque hay algo que se llama el Doi Moi, que en Vietnam significa renovación, y fue adaptar políticas, sobre todo económicas, no tanto así políticas sociales ni nada, es más adentrado a la economía, que pues es abrir el libre mercado y así pues para que, que el país pues avanzara relativamente rápido, y de hecho avanzó muy rápido. Es una de las principales economías que se levantó tras la Segunda Guerra Mundial y de hecho ha ido mucho en progreso, pero pues a costa de muchas cosas también. Bueno, ya hablando un poco de eso, de los antecedentes, pues hay que empezar a hablar ya, ¿no? De lleno con el sistema político, que pues como les decía, es el Partido Comunista de Vietnam, pues es el máximo motor y es un sistema muy centralista, lo que se supone que tendría que ser federal de las 5 principales provincias que componen Vietnam. Entre una de ellas está Hanoi, la capital de Vietnam, que es el máximo motor y es donde opera y donde está la sede del Partido Comunista de Vietnam, en Hanoi. Pero pues les decía, es un sistema muy, muy centralista. Todas las decisiones pasan en Hanoi o se debaten en Hanoi o cualquier evento de relevancia política ocurre en Hanoi. Eh, Vietnam es, podríamos decirle que sui generis, porque es como es un país socialista, pero que funciona a través pues, de las políticas que ya dije del Doi Moi. Es algo parecido a lo que pasó con Rusia, con el lema de la perestroika, solo que aquí el Doi Moi está mejor implementado. No, pues, traspasó los tropiezos, ¿no? Que la perestroika pasó y lo que desató, ¿no? Las consecuencias que desató en la URSS con la caída de esta. Eh, Tenemos también que es un sistema monopartidista, sin una posición clara. De hecho, ellos en su constitución lo dicen, que el máximo órgano de gobierno pues es el poder ejecutivo, que el poder ejecutivo pues prácticamente lo elige digo, el Partido Comunista de Vietnam. Es un sistema autoritario, pues a decir verdad, sí y no. Es un sistema autoritario porque no hay oposición, no hay como tal una libre expresión o libre, como una democracia tal cual. Aunque sí haya democracia, no parece democracia. Pero pues han tratado como de sobrellevarlo y así para que pues la gente se sienta que sí, sus decisiones sí tienen relevancia, pero pues en realidad sí tienen, pero muy, muy poquita. Eh, Además, no existen órganos o instituciones capaces de regular la actividad política. Esto quiere decir que el sistema del Partido Comunista es lo que decide. No hay como tal una instancia u otra que tome las decisiones. Hay una, pero pues es prácticamente del sistema del partido, así que no tiene como tal un peso así o algo que diga, pues sabes que no estás haciendo bien las cosas, vamos a hacerlo de otra manera. Si lo dice así el partido, pues así se tiene que hacer.
Pero a pesar de eso, eso es muy chistoso, tiene un sistema de contrapesos, pero en sí no, de contrapesos no tiene nada. La principal característica de Vietnam, pues es como la estabilidad, ¿no? O sea, muchos artículos que citamos aquí, todos concluían en que el sistema de Vietnam, pues es estable hasta eso, ya sé. Pero pues es normal porque también leímos que si, por ejemplo, un reportero o algo, o alguien ajeno al país intenta hacer investigaciones, pues eso es como que muy penado, de que no puedes hacer como reportaje así de política o no puedes expresar una opinión diferente en cuanto a política, porque empiezan unas persecuciones, hay presos, hay presos políticos también, o de plan exiliados que no, que buscaron la pues, ayuda de otros países y están ahí porque pues en su país no pueden hacer como tal cosa. Mm, 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 ah. Como les decía, tenemos un sistema de contrapesos que es igual como el sistema político mexicano. Tenemos que está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En el caso del poder ejecutivo, pues tenemos a tres, se podría decir, personajes que influyen, ¿no? O que son las máximas cabezas de la República Socialista de Vietnam. Como primer caso tenemos al primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, que pues es elegido mediante los votos de la Asamblea General de Vietnam. También tenemos al presidente, que en este caso es Nguyen Phu Trong, y al jefe de partido, que en sí son las mismas personas, pero no siempre es así. En este caso, pues en este momento, el presidente del partido es el presidente de Vietnam, pero no siempre es así, les vuelvo a repetir. Esto lo puse así porque el jefe de partido, aunque no lo dicen, tiene más jerarquía que el primer ministro y el presidente. Si el jefe de partido dice quién está como primer ministro, eso se hace. Si el jefe de partido dice quién va a ser presidente, eso se hace. Independientemente de las votaciones en las cámaras en la cámara de, en la cámara, en la asamblea, pues, su mandato del presidente dura 5 años y puede o no ser renovable. Eh, en la Constitución en su Constitución de Vietnam, señala que en el artículo 94 el gobierno es el máximo órgano administrativo de la República, pero pues parece ser que no, porque el jefe de partido es el que regula prácticamente, o dice quién es el que da el dedazo, ¿no? Por así decirlo. Pero a pesar de eso existen elecciones por sufragio universal. Para elegir al primer ministro y al presidente, según lo dicta la Constitución de Vietnam, se tiene que votar en las asambleas. Los senadores de las asambleas votan y deciden quién va a ser el primer ministro y quién va a ser el presidente. Pero antes de eso hay otras elecciones. Estas elecciones son en las provincias, en las 58 provincias de Vietnam, se votan por los comités populares. Estos comités populares pues, son elegidos por el pueblo y y estos comités populares se convierten a su vez en consejos populares y estos consejos populares a su vez eligen a los representantes en la asamblea. Cabe mencionar también que Vietnam es unicameral, solo tiene una cámara. Aquí le toca a mi compañera Vane. Bueno, si se me traba, por favor avísenme porque mi internet está horrible. El poder legislativo es representado por la Asamblea Nacional, la cual, como ya dijo mi compañero, es unicameral y se compone de un máximo de 500 miembros que son elegidos directamente cada 5 años por votación popular. Es el máximo de 500 miembros porque no son 500 miembros erraditos. Por ejemplo, en la actualidad hay 494. Y bueno, los candidatos son propuestos por el Partido Comunista y por sus organizaciones filiales, que son el Frente Patriótico y la Federación de Sindicatos, aunque hay un pequeño número de candidatos independientes que en ocasiones son elegidos, pero nunca personas abiertamente contrarias al sistema. En esas últimas elecciones que hubo, que fueron en 2016 y que en este año van a ser otra vez para elegir a la Asamblea Nacional, los candidatos técnicamente independientes, pero pues aún así supervisados por el Partido Comunista, consiguieron 21 escaños
Y sin embargo, no, o sea, no se presentaron así como 21 cerraditos, ¿no? No eran 21 los que tenían la iniciativa de formar parte de la asamblea, se habían presentado 100, ciento y cachito. Entre esos, pues había muchos jóvenes activistas, sin embargo, pues se les impidió presentarse a las elecciones. Y el resto de los escaños, que son 473, lo ocupan los miembros del Partido Comunista. Su actual presidenta es, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero lo voy a leer así tal cual está ahí porque está difícil. Es Nguyen Thi Kim Gan. Y bueno, la Asamblea es la organización gubernamental más alta constitucionalmente y el órgano representativo de más alto nivel del pueblo y tiene como funciones principales el legislar, decidiendo los asuntos importantes del país y también lleva a cabo la supervisión de todas las actividades del Estado, por lo que ella es la única que puede aprobar la Constitución y sus leyes. ¿Le puedes cambiar a la otra, por favor? Bueno, la Asamblea Nacional designa los principales cargos de importancia, tanto a nivel político, como por ejemplo está el Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, el Consejo de Defensa Nacional, eh, el Departamento Supremo de Supervisión y Control, entre otros, como a nivel judicial, y aquí está la Corte Suprema del Pueblo. Nombra al presidente, vicepresidente y al primer ministro a propuesta del partido, como ya les había comentado a mi compañero, aunque se supone que en la Constitución bueno, el presidente es quien tiene que designar al primer ministro, pero pues obviamente lo hace con la aprobación de la asamblea, entonces muchas veces la asamblea es la que directamente ya lo selecciona, sobre todo porque pues la mayoría son del Partido Comunista y el presidente también pertenece al Partido Comunista. Ratificando de igual forma el nombramiento de los miembros del gabinete a propuesta del primer ministro. El primer ministro es quien elige a los miembros de su gabinete, pero igual tiene que ser como con el permiso de la asamblea. Y finalmente aprueba los planes de desarrollo socioeconómico, las políticas financieras y monetarias, así como la política exterior. La siguiente, Michi. Bueno, ya para finalizar mi parte, pues les voy a explicar un poquito acerca de qué es el Poder Judicial, o lo poquito que encontramos, porque de hecho hay muy poca información por lo mismo de la censura en Vietnam. Bueno, tenemos que se conforma por el Tribunal Popular Supremo, que esto es como la corte, por así decirlo. Pero también a su vez existen otros tribunales de apelación en las siguientes materias: administrativo, civil, penal, económica y laboral. Aquí no se dice, pero también investigamos que la militar tiene también su jerarquía en estas, incluso más jerarquía que en algunas. Pero por lo mismo de que existe un rezago, como un rezago o un rechazo más bien a las tropas militares, por lo mismo, que algo así se llama trauma Vietnam. La gente no se siente muy confiada de que los militares pues tomen decisiones en Vietnam. Asimismo cuenta con una corte militar central y cortes populares. Estas son lo que le venía diciendo también, de que cortes militares, pero estas como que pasan a segundo plano, hacen actividades, pero a la vez no son tan conocidas por el pueblo, por lo mismo de que la sociedad pues tiene un rechazo profundo hacia la guerra y todo tipo de conflictos. Eh, También se instauran en la Asamblea Nacional también. Todos se instauran en la Asamblea Nacional de alguna manera. El Poder Judicial está claramente subordinado al Poder Ejecutivo. Es lo mismo que le venía diciendo mi compañera y yo hace unos minutos, que pues prácticamente la Asamblea es como la que dice, oye, pues vamos a hacer esto, ¿no? Pues órale, lo hacemos. Pero ¿y si no le gusta al presidente del partido, qué pasa? Pues no, pues ahí se queda, ¿no? Entonces, la asamblea es como la que se supone que es la que tiene que decidir, pero en realidad el que decide, pues es el partido, es el presidente del partido. Este control es especialmente evidente en procesos penales, políticamente sensibles, y los jueces a veces muestran una mayor imparcialidad en los casos civiles. Es lo mismo, es autoritarismo, por así decirlo, pero pues maquillado, ¿no? De tintes, pues, se supone democráticos o para salvaguardar la política de Vietnam, según. Bueno, el sistema de partidos es un sistema unipartidista, por lo que el único partido que existe es el Partido Comunista, eso según la Constitución de 1992. El Partido Comunista de Vietnam es de extrema izquierda y su líder actual es Nguyen Phu Trong, quien también pues, ostenta los títulos de secretario general del comité, de presidente y también es secretario de la Comisión Militar Central.
Como secretario se religió y a pesar de que ya de que ya había superado la edad que se permite como, bueno, que es un requisito, ¿no? Para este puesto, pues lo eligieron. Y como presidente, desde un inicio él no fue presidente, esto fue a partir de 2018 en el que falleció el presidente que habían elegido en un inicio y pues se volvieron a hacer votaciones en la asamblea y decidieron que quien ostentara el nuevo cargo de presidente pues fuera el mismo jefe de partido. La institución más importante del partido es el Congreso Nacional, que elige al Comité Central. Y dentro de los congresos, el comité es el órgano supremo de los asuntos del partido, ya que inmediatamente después de que hay un congreso, el comité es el que elige al politburó y a la secretaría y también nombra al secretario general. Dentro de las sesiones del comité central, el politburó es el órgano supremo. Entonces, como pueden ver, es una escalerita, ¿no? Primero está el congreso, luego es el comité y finalmente tenemos al politburó. En el último congreso que hubo, que fue igual en 2016, el congreso eligió para el comité a 180 miembros oficiales y a 20 suplentes y a otros 3 miembros para el secretariado. Y estos a su vez eligieron a 19 miembros para el politburó. Estos últimos dos órganos realmente son los que eligen a los puestos ejecutivos superiores y pues simplemente es el que el Politburó es el que elige pues al presidente, al primer ministro y pues al presidente igual de la Asamblea Nacional y también el liderazgo de las fuerzas militares y de seguridad casi siempre está en manos de sus miembros. Sin embargo, solo puede implementar decisiones basadas en las políticas que ya previamente hayan sido aprobadas por el Congreso o por el Comité. De igual forma, bueno, el Partido Comunista disfruta del monopolio del poder político y no permite que otros partidos operen legalmente. Incluso los miembros de partidos de oposición ilegales pues son arrestados y multados o bien son encarcelados. ¿Me puedes dar a la que sigue, por favor, Mitch? ¿Sí me escuchan? Sí, estás bien. Es que se me quedaron ustedes pasmados. No, sí te escuchamos. Ok. Ay, es que me da miedo que se vayan a trabar. Bueno, voy a apagarlo tantito, ¿eh? Bueno, como ya sabemos, la estructura del partido, del partido único excluye cualquier transferencia democrática de poder, por lo que el dominio de pues, este partido también excluye al público de cualquier participación política genuina y autónoma. Su liderazgo pues no es libremente elegido y mucho menos rinde cuentas al público. Aquí les puse al frente de la patria de Vietnam porque realmente va de la mano del Partido Comunista e incluso se dice que en la práctica pues actúa como un brazo de este. Y bueno, ¿qué es el Frente Patriótico, no? Es un frente popular en el que se unieron diversos frentes y en el que están agrupados los movimientos de masas pro gobierno de Vietnam, por lo que pues es afín al Partido Comunista y obviamente al gobierno vietnamita. Hay otros grupos que lo integran, como son los exmiembros del Vietcong y otras organizaciones de jóvenes. Incluso también ahí se encontraban los partidos que antes existían, pero que se disolvieron en 1988, que eran el Partido Democrático de Vietnam y el Partido Socialista de Vietnam, y hay algunos grupos religiosos oficialmente aprobados. ¿Por qué es importante este frente? Bueno, pues porque él supervisa la actividad del gobierno y sus organizaciones y también dirige varios programas sociales del mismo gobierno, ¿no? Tiene un papel muy importante en las elecciones porque generalmente él es quien escoge a un candidato para estas, ¿no? Bueno, esto en la práctica porque no está así en la teoría, pero pues en la práctica así es. Por lo que todos los que entran son candidatos nominados por e incluso miembros del frente, con unos cuantos, digamos, candidatos externos o bien autonominados que lograron evitar su veto. Además, es responsable de la política gubernamental sobre la religión y determina qué grupos religiosos van a recibir esta aprobación oficial para que puedan, digamos, ejercer como si fuera una profesión su religión. Pero bueno, esto un compañero les va a hablar más adelante. Bueno, ahora a mí me toca hablarles sobre el sistema electoral y el primer dato que les quiero comentar es que las elecciones del 2016 se rigieron bajo una nueva ley electoral que se promulgó el 1 de septiembre del 2015 y es para la elección de los diputados de la Asamblea Nacional. El siguiente dato es que las elecciones de 2016 hubieron 186 distritos electorales. Ahora, para la elección de la Asamblea Nacional, esta se lleva a cabo mediante una mayoría absoluta de
de segunda vuelta. Y bueno, como ya les mencionaron, solo puede haber máximo 500 escaños que se eligen directamente por votación popular. Ahora, estos miembros son elegidos para la Asamblea Nacional en unidades electorales individuales, es decir, que las provincias y ciudades directamente bajo el gobierno central pueden constituir una sola unidad electoral o dividirse en varias. Ahora, el número de unidades electorales y el número de miembros a elegir por cada una se basa en la población. Y dentro de cada unidad electoral, los candidatos que obtienen la mayor cantidad de votos o más de la mitad son declarados elegidos. Siguiente, por favor. Bueno, la segunda vuelta por mayoría simple tiene lugar en 2 ocasiones. La primera es cuando los escaños que se asignaron en una unidad electoral no se han llenado aún después de que todos los votos se contaron. O en el segundo caso es cuando el número de electores que votaron es inferior a la mitad de los inscritos. Ahora, para ser miembro debes estar cualificado, es decir, contar con estudios, ser mayor de 21 años, tener la ciudadanía vietnamita y ser recomendado por el Partido Comunista. Ahora, los requerimientos para ser candidatos es que todos los ciudadanos pueden participar en las elecciones. La lista de candidatos después es presentada por el Frente de la Patria de Vietnam. Y hace poco pusieron unas nuevas restricciones, y es que al menos 18% de los candidatos deben de ser de minorías étnicas y 35% mujeres. Los requerimientos para votar es que seas de mayor de 18 años, tengas la ciudadanía vietnamita y la única razón por la que te pueden anular el voto o no dejar participar en las elecciones es que tengas una enfermedad mental. Ahora, en el caso de la figura del Poder Ejecutivo como el presidente, mencionamos que su mandato tiene una duración de 5 años en el puesto y las únicas razones para interrumpirlo es por renuncia, muerte o disolución. Los candidatos deben ser recomendados o propuestos por el Comité Central de la Asamblea, es decir, que aquí no todos los ciudadanos se pueden postular. El comité electoral señalado por la Asamblea Nacional es el que se encarga de supervisar las elecciones y también anuncia los resultados sin retrasos. Y bueno, el proceso electoral es que aquí solo los miembros de la Asamblea General son los que votan por este puesto y la elección tiene lugar en la primera sesión de labores de la nueva Asamblea. El voto se hace de manera formal y por una papeleta secreta y solo se requiere de una mayoría simple para ganar. Bueno, yo les voy a hablar sobre los movimientos sociales. Bueno, en sí, por la poca información que, bueno, nosotros no encontramos qué movimientos sociales había ahí. Lo que sí encontramos fue que había manifestaciones y motines, sobre todo por ciertos sectores de la sociedad, como los obreros, que se manifestaban por jornadas laborales largas, porque también bajos salarios, por reclamaciones de pagos, incluso por despidos injustificados. Un ejemplo de ello era el caso de que en una fábrica de calzado, que era compañía de Hong Kong, quería única y exclusivamente despedir a huelguistas, pero que gracias a los sindicatos, pues que estos pudieron hacer que eso no se diera. Y como las huelgas después, el problema surgió después que cuando las huelgas siguieron, estas no tuvieron autorización del sindicato, y eso hizo que se pusiera de manifiesto el carácter obsoleto de la legislación sobre el derecho de huelga. Y debido a que dice esta legislación que se necesitaba mínimo 3 semanas para que esta fuera legal. Entonces, debido a esto, pues el Estado pues disolvió esta manifestación. También otro sector que sí se ha manifestado, pues es el de los campesinos, que dice que han habido, bueno, por lo que yo encontré, menciona que han habido bastantes manifestaciones porque han habido incontables expropiaciones. Y debido a que también otro factor que no solo que les han quitado sus tierras, sino que también muchas de esas tierras pues han sido como que de alguna manera algunas han incrementado el valor. Por ejemplo, menciona que cuando
por ejemplo, están cerca de las ciudades, a veces incrementa su valor y cuando se las expropian, pues el Estado no les como que les da ninguna remuneración por ello, entonces no tienen dinero para comprarse otro terreno. Y bueno, y el ejemplo de eso es que en 2013 dice que unos hombres habían matado a tiros a campesinos que continuaban oponiéndose a la confiscación de su terreno, aunque después dice aunque anteriormente dice que habían ido a denunciar a las autoridades locales y las amenazas de que los iban a matar, pero que no les hicieron nada. Entonces, bueno, a lo que vamos es que en Vietnam, pues no hay como que cuando el Estado, con tal de lograr como que su interés, pues no importa como que usar la fuerza, pues sí, la fuerza, recurrir a la fuerza para que pueda lograr pues sí, sus objetivos. Entonces vamos a ver más adelante por qué es que estas manifestaciones pues como que no se han ido a consolidar en los movimientos sociales. Bueno, yo investigué en una página que se llama Freedom House, que es una página que mide el índice de libertad en los países y dice que Vietnam tiene un 20% de 100 y también marca que Vietnam es uno de los países con menor índice de libertad. Y en esta página habla de 4 apartados. El primer apartado es el de la libertad de expresión y de creencia. Así, ya. Aunque dice que la Constitución reconoce la libertad de prensa, dice que los periodistas y blogueros pues también están muy limitados porque dice que el Estado es el que controla los medios impresos y de difusión. Aunque dice que también dice que el Código Penal prohíbe los discursos críticos con el gobierno. Y dice que también un decreto que también se firmó en 2006 dice que prescribe multas a publicaciones que difundan información dañina. O sea que dice que cuando el Estado considera que es como dañino a la seguridad nacional o el interés nacional, pues entonces esa información que esos periodistas o blogueros difundan, pues se debe de retirar. También dice que en el primer apartado dice que en el 2013 el Estado amplió poderes para restringir ciertos discursos en blogs y redes y que también otra cosa que dice que también tiene que ver con esta restricción en las redes sociales es que dice que la ley restrictiva de ciberseguridad obliga a las empresas como Google y Facebook a que les den acceso al Estado de la información que puedan tener sus usuarios con el fin de poder ser vigilados y puedan sí acceder a ellas y velen por la seguridad nacional. Siguiente. Bueno, en cuanto a al segundo apartado, habla sobre la libertad de expresión y de creencias. Dice que las libertades religiosas allá sí son, pues sí son permitidas, pero y también el que se reúnan en grupos, pero tienen que tener un permiso previo para que el Estado les permita, pues como poder reunirse y poder como que tener el visto bueno de que sí pueden creer y sí pueden juntarse pues sí, hacer sus misas y sus ceremonias religiosas. Dice también en cuanto a la libertad académica limitada, dice que los profesores, pues según sí pueden enseñar, tienen la libertad de enseñar, pero que también entre comillas, pero que dice que al final los académicos, dice que deben adherirse a los puntos de vista de los partidos, del Partido Comunista. Y también dice que no pueden como hacer ninguna crítica a los alumnos que estén en contra de las políticas gubernamentales. Y también dice otra cosa, que las autoridades también atacan y encarcelan no solo como que a los académicos, sino también a cualquiera que se atreva a criticar abiertamente al Estado, incluso si lo hace en redes sociales. Dice que también vigila la línea privada. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, el tercer apartado es el del Estado de Derecho. Dice que allá los ciudadanos de Vietnam sí tienen la libertad de ser, sí tienen el derecho de ser protegidos por un abogado, pero dice que los abogados aquí son muy escasos y que incluso también otro punto importante que dice es que los abogados pues muchas veces no se quieren involucrar a defender a los ciudadanos con aspectos que tengan que ver con violaciones de sus derechos humanos. También dice que existe poca protección contra el uso ilegítimo de la fuerza
y que hay, incluso llegan a haber abusos por parte de la policía. Dice que de la policía tiene el derecho como a cualquier ciudadano que vea sospechoso, poderlo meter a la cárcel y incluso como que, pues sí, como que privarlo de su libertad nada más por el simple hecho de ser sospechoso por la policía. Incluso también dice que por el simple hecho de ser sospechoso, como que privar de su vida como castigo. Y dice otro punto importante que de acuerdo al nuevo Código Penal, se pudo reducir el número de delitos sancionados con pena de muerte, pero que aún así lo siguen habiendo. Y bueno, también en cuanto a las minorías étnicas, dice que también son muy discriminadas, que muchas veces también se les restringe el acceso a la educación y a veces al empleo, que también no les permiten tener mucha participación cuando tenga que ver en proyectos de desarrollo, incluso si son de sus propias problemáticas. Y hay casos en los que se llegan a enfrentar a vigilancia y acoso por parte de las autoridades. Y ya el último apartado habla sobre los derechos de asociación y organización. Dice que también la libertad de reunirse, lo que ya habíamos mencionado con lo de las huelgas, también está gravemente restringida. Si no tienen un permiso oficial previo del Estado, pues si llegan a reunirse en caso de no cumplir con ese requisito, entonces el Estado dice que puede usar la fuerza de seguridad del gobierno para poder disolver esa reunión, incluso también dispersar las manifestaciones. En cuanto a también dice que a pesar de que hay ONGs que promueven ciertos temas de índole social, si estas organizaciones no se acoplan a lo que el Estado les diga, dice que el Estado suele hacer una promoción hostil contra estos. Y en cuanto a la libertad para los sindicatos y organizaciones profesionales laborales, en la Conferencia General del Trabajo de Vietnam, se creó una única federación legal del país para poder proteger a los trabajadores. Y es como que el único sindicato que los protege. También dice que está el derecho de huelga, pero que el derecho de huelga, como ya lo habíamos visto en el ejemplo que les di, pues dice que también está limitado por ciertas restricciones y que si estas no se cumplen, pues el Estado tiene el total derecho a disolverlas, incluso usando la violencia. Siguiente. Bueno, en cuanto a su cultura política, nosotros investigamos y no encontramos mucha información que nos pudiera como dar pistas sobre qué tipo de participación tenían, en qué instituciones gubernamentales o grupos alternos pudieran tener, o incluso si realmente estos tuvieran como que un interés por la política de su país o quieran involucrarse para cambiar ciertos aspectos o saber qué valores comparten. Pero lo que sí pudimos pues como saber es que la forma en que ellos pueden participar es por medio del ejercicio del voto, aunque dice que en el caso de Vietnam no es obligatorio el que vayan a votar los ciudadanos, simplemente es opcional. Entonces, por lo que nosotros, pues a punto de vista personal, llegamos a nuestra propia conclusión de lo que pudimos encontrar, de que se diera, sí, de que al final creemos que es una cultura de súbdito, pero no como porque ellos sean súbditos, sino porque el mismo gobierno, al tener todas estas restricciones, pues es como que es como una cultura súbdita que les están imponiendo, no tanto porque ellos no se quieran manifestar. De hecho, sí estamos viendo que se quieren manifestar, pero llega el Estado a reprimirlos. Entonces, también, por ejemplo, lo podemos ver en los casos en que si quieren formar una ONG o si se quieren reunir en un grupo de gente o incluso si quieren formar un grupo religioso, pues tienen que tener la aprobación o el bien visto del Estado para que esto no lo tome como un peligro en nombre de la seguridad nacional. Y dice, y aunque ciertos sectores, como los obreros campesinos que ya les habíamos mencionado, han intentado participar o hacer algo para cambiar su inconformidad, al ser considerado como un peligro a la seguridad, pues termina el Estado violentándolos y por lo tanto estos manifestantes se tienen que apegar de alguna manera a lo que el Partido Comunista les diga o el sindicato único que les permita participar, por lo que nosotros creemos que la cultura política de los ciudadanos es de súbdito, pero más que nada impuesta por el Estado y no tanto porque a ellos les nazca de ellos mismos. Y eso es, bueno, es nuestro punto de vista sobre la cultura política y eso sería todo.
Ok, muy interesante. O sea, toda esta cuestión de los intentos por manifestarse de ciertas personas, ¿no? Eso está interesante. Y lo de los sindicatos me parece importante. O sea, como en este tipo de estado comunista, pues ya no te explota el patrón, ahora te explota el estado, ¿no? Y entonces, pues, nos chingamos en el sistema que sea, ¿no? Parece ser, al menos de los que existen. Eh, um, bueno, no sé si alguien quiere decir algo o alguien quiere hacer alguna pregunta a los compañeros. Avi y luego Fernando. Bueno, a mí no me quedó clara entonces cuál es la participación de los ciudadanos. O sea, de plano no participan porque hablaban que es la Asamblea General. Entonces ya no entendí como las características de los votantes son solamente para las personas que están dentro de la élite política o las personas, los ciudadanos comunes y corrientes también votan, pero como por sus representantes, es que no entendí. Ah, bueno. No. Ah, bueno. ¿Tú le contestas, Miranda, o yo? Ay, no, los ciudadanos sí pueden participar. De hecho, ellos votan por los miembros que van a estar en la Asamblea Nacional y eso es lo único que tiene participación, pero los ciudadanos también se pueden postular para ser miembros de la Asamblea General, pero normalmente tienen que estar recomendados por el Partido Comunista y tienen que estar calificados, ¿no? Tienen que contar con estudios y no, la verdad es que el partido no lo permite, los tienen muy restringidos, solo un número muy mínimo, como mencionó esta Vane en un caso, creo que 20 y algo lograron ser parte de la asamblea. Sí, bueno, yo te complemento, o sea, haz de cuenta que el Partido Comunista es el que está como a cargo de todo, ¿no? Pero quien lo apoya es el Frente Patriótico del que les estaba hablando. Entonces, él realmente es quien elabora todas las listas de los candidatos. Y mi compañero Mitch ya te había explicado un poco de lo de las provincias y así. Esos son, digamos, ciudadanos comunes y corrientes. Ellos son los que votan por los candidatos, pero que el Frente Patriótico ya eligió. O sea, ellos les imponen los candidatos y la mayoría son del Partido Comunista o bien algunos cuantos que sí logran entrar, pero que igual digamos que tienen la aprobación del Frente Patriótico, o sea, del Partido Comunista de Vietnam. Y es lo único en lo que participan las personas, o sea, para elegir a los de la Asamblea. Todos los demás puestos los elige ya el Partido Comunista a través del Politburó, de la Asamblea, del Comité Central, del Congreso, todo lo demás. Ah, y esas donde participan se llaman consejos populares. Y esos consejos populares pues son por provincias, donde los ciudadanos pues votan por ver quiénes son sus representantes en estos consejos populares y posteriormente los comités populares, donde se juntan todos los representantes de todas las provincias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta muy completa. Este, um, el compañero Fernando, no sé si ya no quiera Sí, participar. todavía tengo la Ah, pregunta. No me quedó clara la figura del primer ministro. Si entendí bien, es un semipresidencialismo, pero cuando mencionaron sobre la Asamblea General o Nacional, dijeron que estaba liderada por otra persona que no era el primer ministro. Entonces no entendí bien su existencia o funcionalidad. Sí, pues es que haz de cuenta que nada más es como, pues es que yo siento que son como, no sé, figuritas de papel, ¿no? A manos del Partido Comunista. Incluso yo, cuando hice mi trabajo, le comenté al profesor que había tenido muchos problemas en definir qué sistema realmente era, porque las funciones están como muy revueltas, o sea, de cada poder realmente no tienen algo específico. Se supone que el primer ministro, así como precisamente en un sistema semipresidencial, es el que se encarga de todas las cuestiones del gobierno. O sea, digamos que el presidente nada más da la cara, ¿no? El primer ministro es el que se encarga de todas las cuestiones del gobierno, pero quienes realmente deciden toda la política administrativa, la política exterior, todo, digamos que recae en la Asamblea Nacional. Y es la Asamblea Nacional, pues recae completamente en todos los altos mandos del Partido Comunista. Entonces, incluso el primer ministro, pues es del Partido Comunista y realmente quien decide más bien todo lo que se va a hacer en el gobierno y todas las actividades, las hace el Partido Comunista.
¿Sí te respondí tu pregunta o no? Sí, gracias. Sí, o sea, sería pues como una fachada, ¿no? Digo, también en los sistemas liberales funciona así, ¿no? Eh, Nosotros aquí en México tuvimos supuestamente una democracia durante 70 años que gobernó el PRI y éramos súper democráticos y liberales y no sé qué. Pero al mismo tiempo sabíamos que había ciertas funciones eh, que el partido realizaba, que el PRI realizaba, e incluso el mismo presidente decidía quién era su sucesor, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esta cuestión eh, um, de que sea como una pura fachada el sistema, la organización del sistema, o que detrás del sistema hay otros poderes, digamos, metaconstitucionales, como los que llevábamos aquí, ¿no? En México, eh, um, pues no es exclusivo, digamos, de los sistemas comunistas, ¿no? O sea, para que no caigamos, pues ya ven, pues el liberalismo es mejor y ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que hay que hacer el análisis crítico de todo. Pero bueno, pues muchas gracias por la expo. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Bueno, pues muchas gracias por la expo. La verdad es que está muy completa. Les quedó muy bien. Se ve que investigaron y además se ve que se adueñaron del tema. O sea, se lo quedaron y lo hicieron suyo y eso está chido. Porque la explicación es mucho mejor, ¿no? Cuando el equipo se adueña del tema. Entonces, pues se nota que lo hicieron. Entonces, bueno, pues hasta aquí le dejamos. Seguimos con China entonces el martes que viene, ya para liberarnos y nos vemos luego el jueves para despedirnos y la sesión que tenemos antes, ¿no? Eh, um, y bueno, ya, no sé, ¿quieren decir algo más antes de despedirnos? No, bueno, pues cuídense mucho, pasen bonita tarde y les mando saludos y abrazos y todo. Bye bye. Gracias, Profe. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos, profe. Bye bye.